Intenté crear un imperio mediático que pudiese luchar en igualdad de condiciones con el famoso imperio del monopolio. No fue posible, y es la razón por la que dejé. Don José María García dejó la radio en abril del año 2002 sin despedirse de su audiencia. Y es llamativo porque casi todos los líderes de la radio, cuando se retiran, ya sea por jubilación o por falta de acuerdo con la empresa propietaria de la radio en la que trabajan, se despiden de sus oyentes. Y don José María García no se despidió en abril del año 2002 de sus oyentes de Onda Cero, que además probablemente muchos de ellos serían oyentes que le llevan escuchando de sus etapas anteriores en COPE, Antena 3 y la SER, pero se marchó sin despedirse de ninguna manera. Él ha contado muchas versiones de por qué hizo esto, de maneras muy épicas. No me despedí porque no quería hacer un daño muy grave al Partido Popular y al señor Aznar. Casi poniendo su retirada como una especie de gesto, digamos, de generosidad. 35 años en la radio. Un día dijiste adiós y no te despediste de los oyentes. Ese día, que nunca se me olvidará, fue el 7 de abril de 2002. Decir en ese momento por qué me iba era hacerle un daño irreparable al Partido Popular, al PP, y un beneficio que no merecía al PSOE. Por eso decidí guardar silencio. Algunos hechos contradicen o como mínimo puntualizan esa decisión de don José María García. Porque el motivo más aparente por el que puedes asumir que no se despidió es que probablemente pensó que iba a seguir. Y probablemente pensó que al no presentar ese programa de abril del año 2002 estaba haciendo un órdago que iba a generar tal convulsión que iban a permitirle seguir en las condiciones que él quería. Para hablar de la salida de don José María García hay que tener claras las fechas y los contratos. Don José María García había firmado por Telefónica Media, es decir, por Onda Cero, en junio del año 2000, un contrato de 2 años. Es decir, un contrato que acababa en junio de 2002. Estamos en abril de 2002, por lo tanto quedaban 2 meses apenas para que acabara ese contrato. He rubricado en la Casa Central de la compañía telefónica, en presencia del presidente don César Alierta y con el consejero delegado de Telefónica Media, don Juan José Nieto, un contrato que me liga a esta compañía para los 2 próximos ejercicios y Onda Cero. Cuando don José María García ficha por Onda Cero en el año 2002, el hombre fuerte de Telefónica Media es don Juan José Nieto. En el año 2002 Juan José Nieto ya no existe, porque ya ha sido fumigado por el señor Alierta. Cuando en el año 2000 él ficha por Onda Cero, ya está a la baja, ya le ha superado don José Ramón de la Morena en la cadena SER. Pero es que cuando llegamos al año 2002 ya no es que le supere, es que prácticamente le duplica en audiencia. Y el señor de la Morena tiene 1.363.000 en hora y media. ¿Cómo es posible? Si este tío pequeñito y ya mayor, con 495.000 oyentes, cobra 2.000, joder, yo, más joven, más alto, y con 1.277.000, pues tendría que cobrar 6.000. María García llega al grupo pues porque hay que contratarle. Era una marca general de audiencia en declive, pero muy evidente, ¿eh? Por lo que aspiraba era a tener mucha más presencia en absolutamente todo aquello que él consideraba que tenía un tema de ángulo de opinar, de la que se le otorgaba. Y además, en todo ese periodo, el señor García ha tenido una serie de conflictos internos constantes con todos los directivos que ha habido en Telefónica Media, hasta el punto de dar una imagen de alguien incontrolable, cuando además tampoco aportaba tantos beneficios al grupo porque no era líder de su franja.
a José María García, no sé por qué critica a Aznar, porque gracias a Aznar le ponen en su mano un proyectazo de miles de millones de pesetas. En principio era un proyecto deportivo que él después quiere ampliar. Y como es José María García como es, si no le haces caso ya está todo mal. Se presentó una rueda de prensa con los directivos de Antena 3 que iban a presentar la programación y dijo algo así como: yo estoy aquí para uno de los señores que no tiene ni idea. No esperará que después le suban el sueldo. El problema es que vencía su contrato y que decidimos no renovárselo. Y entonces él se enteró. De hecho, por una traición de un buen amigo, Luis Herrero, y me preguntó: ¿qué vais a hacer con José María? ¿Le vais a renovar? Digo, creo que no. Y se lo dijo en el acto, porque luego José María García me lo contó a mí. No, yo lo sabía, pues se lo dijiste a Luis Herrero. Es verdad que los contratos de ambos eran contratos que estaban fuera de mercado. García, cuando ve que mi llegada puede ser una llegada que reconvierte de alguna forma lo que él consideraba un proyecto imprescindible, fundamentalmente cuando Telefónica decide fusionar la plataforma vía digital con Canal Plus, pues él se da cuenta que aquello que él tenía en la cabeza no va a cuajar. A Quindelán como, digamos, su jefe directo, y a mí como su jefe indirecto, nos echa un pulso y hace una huelga. Y entonces pues yo le llamé y le dije pues que no iba a tolerar la huelga. En ese momento, la cúpula de Onda Cero, con don Juan Quindelán como presidente y don José María García Oz como director general, han puesto en marcha un plan de austeridad, porque consideran que los emolumentos que reciben tanto el señor García como don Luis del Olmo como las dos estrellas son excesivos para una cadena de radio que está en pérdidas. Y en ese momento es cuando don José María García se entera de que a él no le van a renovar en junio del año 2002. Y como se entera de que no le van a renovar en junio del año 2002, es cuando recurre a don José María Aznar, al que considera su amigo, para que haga toda la presión posible a los directivos de Telefónica. Una presión que el señor Aznar se niega a hacer. Los motivos por los cuales el señor Aznar se negó a sostener al señor García fuera por peleas personales, porque consideró que ya no aportaba tanto, o porque no le dio la gana, serían las que serían. Solo consiguió que el señor García, a partir de ese momento y ya para siempre, presentara al señor Aznar como el mayor tirano político que había habido en la historia de España y como el mayor censor de los medios de comunicación. Ahora bien, un censor al que él le había pedido ayuda para mantenerle en su sillón. El gran favor que le estoy haciendo al PP es no hablar. Es muy difícil, muy difícil igualar el capítulo de censura de José María Aznar. El señor Aznar es el culpable directo y responsable, si no único máximo, de todo ese invento que hicimos se haya venido absolutamente abajo. Mi única consideración personal a este tema es que el señor García ha concedido entrevistas hablando de su salida de Onda Cero a un montón de periodistas muy ilustres, a don Jesús Quintero, a don Jordi González, a don Jordi Évole, a TV3. Me llama la atención que cuando habla de su salida de Onda Cero, nadie le pregunte de: oiga, ¿no pudo influir a lo mejor que no le iban a renovar en junio y estaba en abril y prefirió irse dando un portazo al enterarse que no le iban a renovar en 2 meses? ¿O no pudo ser que influyera en algo que sus competidores le sacaran el doble de audiencia? Pero estos temas nunca se sacan y siempre queda: no, Aznar, no sé qué, tal, el politiqueo. Me llama la atención que ninguno de los entrevistadores que han entrevistado al señor García sobre este tema quiera un poco rascar más sobre esa no renovación y se queden con el relato épico que hace el señor García sobre este asunto. Nada, ellos recurrió a Aznar para que no... Él y Luis del Olmo. La marcha del señor García se produjo en el año 2002. En el relato que contará el señor García a partir del año 2007 incluirá a un personaje más, además del señor Aznar, al señor Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que según el locutor también habría presionado para que le echaran. Y fuimos a Zalacaín a cenar y se invitó también Manolo García Durán. Y Manolo García Durán, que era el que estaba en Telefónica antes, se sienta y me dice: quiero que sepas que yo antes trabajaba gratis para Florentino, ahora cobro. Digo, bueno, a mí me parece muy bien. Bueno, voy atajando todo esto y en un momento determinado Miguel García Durán con el señor Pérez a la oficina me dice: bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado?
Y voy a cenar con él y ahí viene Miguel García Durán y estamos cenando. Le voy atajando todo lo que está diciendo de las famosas torres, que es el escándalo, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado Miguel García Durán me dice: ¿cuánto cuesta que mires para otro lado? Son métodos mafiosos. Vino otro personaje, Manolo García Durán. Yo les empecé a rebatir todos los temas. El escándalo de las torres, que fue el mayor escándalo de la democracia. Ya se las han comido. Y todas estas cosas. Y en un momento determinado, el señor García Durán me dice: bueno, tienes razón. ¿Cuánto cuesta que mires para otro lado? Me dice: ¿cuánto cuesta? Que es la primera vez que me ocurre en 40 años. ¿Cuánto cuesta que mires para otro lado? Yo creo que él en su mundo, cree que vivió en esa comida en Zalacaín. ¿Tú crees que José María García, si al mediodía de un día de semana, delante del presidente del Real Madrid y de mí, yo le hago una oferta para mirar a otro lado, como decía él, no lo contaría esa misma noche? Y si no lo cuenta, ¿por qué? ¿Por qué lo cuenta 7 años más tarde, que es un poco como la primera? Bueno, ¿y cuánto cuesta que mires para otro lado? Y me levanté, le dije a Blas, que es el maître eterno de ese imperio que se llama Zalacaín: mándame la factura a la oficina, y adiós. Él dice que le dijo a Blas, que es como se llamaba entonces el maître de Zalacaín. De Zalacaín, dijo: Blas, mándame la cuenta. Entonces, vosotros que conocéis bien a García, os dejo nada más que con esta inquietud. ¿Habéis visto alguna vez pagar a José María García una comida en su vida? O sea, él nunca pagó jamás nada. Pero jamás pensé que 7 años más tarde iba a contar semejante historia. ¿A quién protegías durante estos 7 años? ¿Qué te ha pasado para no contarlo? Con la primicia de exclusiva más importante, porque en toda tu vida te han querido comprar y para la primera vez que te lo van a hacer no lo haces, delante del presidente del Real Madrid. Él nunca aceptó que la Morena le estaba ganando porque venía otro mundo, o sea, acababa el mundo y empezaba otro. Nunca lo aceptó. Si le tengo que decir las cosas que yo he leído que no son verdad, pues lo que le decía antes, no haría otra cosa más que desmentirlas. Pero yo no puedo hacer más que no hacer caso a aquellos que creen que desde la respuesta nuestra se hacen todavía más famosos. Entonces optamos por no hacerlos famosos. Yo entré aquí en el año 2000 y hice un aprendizaje muy grande. Había un gran comunicador, que todos ustedes lo saben, que todos los días se metía conmigo. Ya. El señor Aznar, tan libre ahora, cambió a José María García por Florentino Pérez. Bueno, pues yo opté por no responderle, ¿no? Al cabo de los años se quedó sin oyentes. Al cabo de los años se quedó sin oyentes, simplemente por eso. Bueno, por eso digo que la gente es muy sabia, la gente conoce lo que se dice, lo que es verdad, lo que es mentira, cuando hay un interés particular de una persona. Yo creo que eso está más en la imaginación de José María García, o en el proyecto de José María García. Desde luego que luego en la realidad no sé en qué estaban, pero sé que García empezó a ser persona incómoda, pero no desde el punto de vista político, no desde el punto de vista simplemente que lo que hacía y lo que decía y lo que proyectaba no estaba en sintonía con una empresa. Él luego lo traduce a política, porque sabes que a la gente le gusta sentirse perseguida. En todo caso, hay algo que sí era una evidencia, que es que la marcha del señor García era el fin del Dream Team. Además, Onda Cero también consiguió perder a don Luis del Olmo, porque Luis del Olmo también acabó hasta las narices de los directivos García Oz y Quintelán por su plan de austeridad, algo que provocó una guerra pública, en este caso no desde la radio, sino desde la prensa, principalmente desde el diario ABC, porque el señor don Luis del Olmo dijo públicamente que le parecía que aquellos directivos de Onda Cero eran directivos siniestros por intentar rebajarle el sueldo y rebajar los costes de su programa, algo que llevó a que ambos respondieran con sendos artículos al ABC diciendo que a ellos les parecía al señor Luis del Olmo a alguien prepotente y pesetero. La situación de la emisora, pues era la cadena, era delicada, tenía unas pérdidas muy altas y con esas pérdidas tan altas pues no podía haber estrellas cobrando un disparate, ¿no? Que yo iba a negociar con ellos para racionar un poco la cosa. No hubo forma de negociar nada, vamos, ¿no? Y a la calle fueron, ¿no? Luis del Olmo y García se van por opciones distintas. Es verdad que los contratos de ambos eran contratos que estaban fuera de mercado. Y probablemente en el contrato de Luis del Olmo la vertiente de desequilibrio, digamos, entre costes y audiencias, pues tuvo algo más que ver. Pues lo que vimos es que ahí había
unos jefes de esto que eran del Colmo y García. No admitían ninguna coordinación ni nada. Y entonces pues decidimos que el modelo de Radio de las Estrellas no podía. Carlos Herrera era muy distinto, ¿no? O sea, imaginen la imagen que estaba dando Onda Cero en ese momento en el sector de la comunicación en España. Este es con fecha de abril de 2001, que es también poco habitual, y es que porque un día don Luis del Olmo sorprende con estas declaraciones diciendo que quiere su cabeza, básicamente. Lo digo porque es poco habitual. No utilizó la expresión de quiero mi cabeza, utilizó una expresión de moda en la época. Váyase, señor Algarra, es la expresión que utilizó Luis. Claro, es poco habitual que un gran profesional, que nadie pondrá en duda, pero en su programa pida la destitución de su superior en los pasillos, quizás menos, es más habitual, pero que lo haga, lo ponga en conocimiento público. Es poco habitual, efectivamente. Yo tengo muchísimo cariño a Luis del Olmo y considero que es el gran maestro de la radio de este país, el inventor de la tertulia en la radio, con el que me sigo uniendo una gran amistad. En aquel momento, alguien intoxicó a Luis, una persona que estaba en Onda Cero, que al que por lo visto yo le resultaba molesto, pues dijo, la mejor manera de acabar con Algarra es calentar la oreja al más poderoso de la emisora, que es Luis del Olmo. Y entonces una persona le estuvo envenenando y Luis en un momento determinado pensó, pues si eso es verdad, parece mentira que este Algarra esté aquí molestándonos y fastidiándonos a todos, váyase, señor Algarra. Y eso, bueno, causó una gran escandalera, porque yo efectivamente al día siguiente de que saliera todo eso publicado me fui a ver al consejero delegado y le dije, hola, vengo a que me despidas. ¿Pero cómo? ¿Qué vienes a ver? Sí, claro. Si nuestra gran estrella Luis del Olmo dice váyase, señor Algarra, pues yo vengo aquí a mi jefe a que me despidas, o si no me despides, a decirme cómo arreglamos esto. De inmediato se hizo una nota diciendo que la dirección de Onda Cero en absoluto compartía las opiniones de Luis del Olmo. Al final, o don José María Aznar o don César Alierta optaron por prescindir también de aquellos directivos de Onda Cero y poner como directivo en esa última etapa a don Pedro Antonio Martín Marín, es decir, al que había sido secretario de Estado de Comunicación, con lo cual no podía haber mayor imagen de gubernamentalismo en Onda Cero con ese nombramiento. Multimedia de Telefónica tiene durante 6 meses un presidente provisional. Luis Abril dirigirá Admira a partir de ahora en calidad de vicepresidente ejecutivo y presidente en funciones. Un presidente provisional, porque él el puesto ya se lo tenía guardado para un amigo que, como había tenido un cargo ministerial, no podía ocupar ese puesto durante 6 meses hasta que no se cumpliera. Ese amigo era Pedro Antonio Martín Marín. Eso me costó la amistad con Luis Abril. Un día no sé quién me dijo, creo que viene Martín Marín. A mí me parecía un tipo, sí, me parecía siniestro y comisario político de verdad. Y entonces le dije llamé a Luis y dije, oye Luis, ¿qué hay de esto? Y me dijo, por lo que sabes. Y yo, sí. ¿Y esto desde cuándo lo sabéis? Desde siempre, desde que esto es un pacto de César con José María Aznar y tal y cual. Joder, esto no me lo dices, me llamas y tal, no me lo dices. Joder, es un cabrón. Si eso era así, pues que yo no estaba ni 5 minutos más.